TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Presentamos Horizontes, un programa que le permite informarse del acontecer nacional e internacional. Buenos días, buenos días. Gracias amigos, gracias al compañero Asdrúbal Duarte hoy en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos, a Marconi Sánchez, quienes se encuentran en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes, siempre Horizontes, de lunes a viernes, de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, una vez más les reiteramos la invitación. Puede escucharnos en simultánea desde su tablet, desde su computadora o en su teléfono celular, con solamente ingresar a Facebook. Ingresen a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica, así estamos, Programa Horizontes Costa Rica. Dele seguir, dele me gusta a nuestra página en Facebook, para que usted pueda seguirnos escuchando en cualquier parte del mundo, reitero, en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular, para que usted sea parte de los 54.683 seguidores que tenemos en nuestra página. Recuerden, Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya recibiendo usted las alertas cuando nuestro compañero Luisito va publicando audios, videos, noticias internacionales y nacionales que le pueden interesar muchísimo. Así es que estamos a la orden a través de la página Programa Horizontes Costa Rica. Igualmente, ustedes son invitados todos los días a participar en nuestro programa por medio de nuestra línea de WhatsApp. Recuerden, nuestro WhatsApp es muy sencillo, 83-41-4142. Así de sencillo, WhatsApp Programa Horizontes, 83 41 41 42, para que usted pueda participar con su opinión, con sus consultas, con sus aportes, comentarios o sugerencias que usted nos quiera hacer. Siempre participan ustedes y recuerden, nosotros agradecemos los reportes de sintonía y la participación de todas y todos ustedes a través de el WhatsApp nuestro. Bien amigos, estamos citados los costarricenses para acudir a las urnas electorales el próximo 3 de abril. Hemos venido hablando de política partidista, hemos venido hablando y le dimos la oportunidad a ustedes de que nos dijeran, que nos comentaran, bueno, qué les parece mejor, si el señor Chávez o el señor Figueres. Hoy no vamos a hablar de política partidista, hoy vamos a hablar de cultura ciudadana, eso que nos enriquece, que nos ayuda a formarnos para tener un mejor criterio a la hora de tomar decisiones, eso que nos ayuda a buscar la identidad nacional
y defender el voto como tenga que defenderse, cueste lo que cueste. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la democracia y el sistema electoral. Sistema electoral y democracia en Costa Rica, ese es el tema de hoy. Hemos invitado al doctor Hugo Vargas González, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Con él vamos a hablar de este tema tan importante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, todos deberíamos de salir a votar, pero realmente somos conscientes de lo que es el sistema electoral costarricense y la democracia de Costa Rica. Así es que hoy vamos a aprender todos, desde luego me incluyo yo, con el doctor Hugo Vargas González, repito, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, doctor Hugo Vargas González, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted. Don Edgar, buenos días, muchas gracias por su invitación y de nuevo pues estamos acá a la orden para contestar y dialogar en lo que usted guste. Gracias. Son las palabras de inicio del doctor Hugo Vargas González, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. El doctor Hugo Vargas es historiador y además de eso es abogado. Con él vamos a compartir la importancia del sistema electoral y la democracia de Costa Rica. Don Hugo, muchas veces los costarricenses, no sé, nos acostumbramos a vivir en un clima de paz, nos acostumbramos a ejercer el voto, a ser convocados a elecciones y no le damos ese valor que deberíamos de tener, no lo sentimos en el ADN costarricense. Quizás porque muchos de nosotros ya nacimos con la democracia, ya los recuerdos de la revolución del 48 quedaron atrás, ya hubo perdón para las personas que todavía nos acompañan, otros ya partieron, pero muchas veces se nos olvida la historia, el sistema electoral, cómo costó conquistar el voto y lo que fortalece la democracia y cómo deberíamos de cuidar esta democracia. Sería importante que comparta usted los conocimientos suyos con los oyentes de Horizontes y con nosotros también sobre el sistema electoral y la democracia en Costa Rica, porque nos parece que como programa de Cultura Ciudadana nosotros tenemos que abrir estos espacios con la finalidad de que todos nos informemos y nos enteremos y que vivamos realmente el sistema electoral como algo nuestro y esta democracia que hay que seguir defendiendo más allá de palabras de la boca hacia afuera, sentirlo en nuestro corazón. Adelante, don Hugo. Bueno, efectivamente, don Edgar, coincido en lo que usted señala cuando pues percibe que un sector de la población entra en lo que podríamos considerar una zona de confort, en el sentido de que da por sentado que el sistema político que tenemos, que nuestra convivencia cotidiana en un marco de libertad, de respeto a los derechos humanos, pues eso hay que darlo por sentado y que permanecerá siempre así. Pero la democracia es una forma de convivencia que pues tiene causas históricas que la explican, que nace, crece, se desarrolla, pero que puede morir. Hay países que, habiendo sido democracias sólidas, tuvieron momentos difíciles y vieron pues que su sistema político se debilitó en términos de esa convivencia. Pensemos el caso de la Alemania de la década de los 30, donde pues aunque claro hay que señalar en los siglos XIX y anteriores pues tuvo una forma de vida absolutista, logró tejer paulatinamente un marco democrático, una excelente constitución política de la República de Weimar, conocida así por la constitución que se genera después de la Primera Guerra Mundial, y no obstante, pues por condiciones económicas y por una situación de desencanto, condujo a la llegada al poder de los nazis. Igualmente, por ejemplo, en Sudamérica, a mediados del siglo XX, hubo una serie de dictaduras que limitaron lo que había sido democracias pues sólidas. Claro, siempre hay problemas, hay debilidades en el sistema económico, pero al fin y al cabo esa convivencia había sido importante en países como Chile o como Argentina o Uruguay.
y sin embargo cayeron en dictaduras, las dictaduras de seguridad nacional, que afectaron fuertemente pues la vida cotidiana de las personas. Hubo represión. En Nicaragua, ahora aquí en el norte, tenemos una dictadura. El gobierno de Daniel Ortega no es, como me decía una persona, un docente de estudios sociales, que era otra forma de gobierno y que había que respetarla. No, eso es una dictadura. Y ahí cuando hay manifestaciones de la población, se les reprime, las personas van a la cárcel, de ahora que están condenando a muchos de los presos políticos. Cuando todos creíamos que Nicaragua había retornado a la democracia, y aunque fueran gobiernos, algunos, pues, en términos de su política económica muy nefastos, en términos de su mala gestión en las finanzas públicas, como el de Arnoldo Alemán, pero no obstante, la convivencia democrática, la posibilidad de resolver los problemas a través del sufragio, estaba ahí, y el respeto a las libertades políticas. Bueno, la democracia, entonces, hay que verla como un sistema que no está acabado, porque hay circunstancias que pueden debilitar. Entonces no hay que entrar en zonas de confort. ¿Cuándo surgen, pues al menos en nuestras sociedades contemporáneas, estas prácticas? Hay que pues tomar algunos antecedentes rápidos. La democracia se basa en el sufragio. No quiero entrar en mucho detalle porque además el tiempo es breve y hay mucho que hablar, pero la democracia contemporánea define la idea de la modernidad política, que corresponde a la visión del sufragio como una expresión de la soberanía popular. Es decir, aquellos que son dueños del poder, que en términos genéricos se diría el pueblo, esos que son dueños del poder, pues lo ejercen y trasladan esa soberanía, el ejercicio de esa soberanía, que es distinto a trasladar la soberanía, el ejercicio de la soberanía a personas electas. Llegar a esta idea, pues no fue rápido, se requirieron varios siglos. Primero, desde el Renacimiento se recupera el valor de los individuos como personas. Es que anteriormente, durante la Edad Media, pues eran corporaciones, la gente actuaba en términos del colectivo al que se pertenecía, no como individuos como tales. Además, subordinados a creencias, a la teología, a las ciertas concepciones religiosas. Entonces primaba lo religioso sobre el interés del individuo como un ser ético, digamos. Ahí hay un aspecto que tiene que resaltarse, porque recuperar ese valor del individuo va a ser una constante frente al poder político. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII se tejen en Europa, y hablo de Europa porque pues Costa Rica, como sociedad actual, es el resultado no solamente del legado indígena o el legado de los esclavos negros que vinieron acá, sino también el legado, sobre todo, de la presencia del sistema político europeo con la conquista de América. Bueno, entonces en Europa pues hay monarquías, hay regímenes absolutistas, donde el soberano no es el pueblo, sino un individuo que se llama el rey. Y esos individuos no tienen controles, y ejercen el poder, pues, en todas sus funciones, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Consecuentemente no tienen ningún contrapeso. Hay una larga lucha que se da. Hay sociedades donde de vuelta, pensemos en Inglaterra, al final del siglo XVII, donde finalmente pues se conserva la figura del rey, pero con límites. Es decir, en el marco de lo que la Constitución establece, por eso son monarquías constitucionales, y eso es lo que se va a tejer en Francia y después en España, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se da lo que conocemos como la Revolución Francesa, y además las revoluciones hispánicas en toda América Latina, derivado de lo que los principios liberales de una corriente filosófica que se llama la Ilustración. Hay una serie de pensadores que plantean que el poder político hay que limitarlo, que debe tener controles, que el poder político no puede ser absoluto, y que además la forma de llevar o de designar a los gobernantes
debe ser a través de la expresión de la voluntad popular, que es lo que se llama el ejercicio de la soberanía. Hay un pensador, estos Juan Rousseau, que parte que en todos los individuos hay un átomo de esa soberanía y que la reunión de todos esos átomos o fracciones de soberanía genera la soberanía total. Entonces, en síntesis, lo que hay que ver es que nuestra democracia es el resultado de todos esos procesos políticos que se fueron tejiendo desde el Renacimiento, que le dieron importancia al valor de la decisión del individuo, y que estos individuos pues paulatinamente fueron alcanzando derechos que finalmente, en lo que en general se conoce como la modernidad política, tejen un sistema político de convivencia basado en normas, en reglas, y esas normas y esas reglas que se conciben en una constitución política, como pues Costa Rica tiene, la actual constitución es de 1949, pero desde que la independencia se sustenta en un sistema constitucional, pues ese sistema constitucional es la expresión definitiva de la voluntad de los individuos a través del sufragio. Todas las personas que, por ejemplo, crean una constitución, son los diputados constituyentes, llegan ahí por el sufragio. Las personas que están en el ejercicio del poder, en los cargos públicos, por ejecutivo, por legislativo, llegan ahí por el sufragio. Bueno, aquí hago un repaso muy rápido, solo para entender que nuestro sistema político no es fortuito, sino que responde a todo un conjunto de factores en la historia universal. En Costa Rica, pues hay que señalar que con la independencia, nuestros fundadores, la idea de padres fundadores se utiliza mucho en Estados Unidos, pero pensemos que los constituyentes costarricenses desde inicios del siglo XIX, pues optan por una vía democrática, y entonces el sufragio se establece en las primeras constituciones. Y el sufragio es posible porque también se crea la figura de la ciudadanía. O sea, ¿quiénes son ciudadanos? Los individuos con derechos y deberes políticos. En Costa Rica, pues, también gracias a ciertas condiciones heredadas desde la colonia, aquí no había una fuerte represión, en general era una sociedad de pequeños agricultores, cada uno, aunque no tuviera una propiedad, tenía así su terreno, ya fuera propiedad o forma de posesión, donde se sembraba y se subsistía lo que se consumía, lo que se llamaban las chacras, una economía de autosubsistencia, pero era una sociedad pues donde las formas consensuales y el respeto a la ley tenían una presencia significativa, y eso favoreció que en el siglo XIX, en el momento en que se introducen estas formas heredadas de Europa, estas ideas liberales ligadas a la división de poderes, a la soberanía popular, al respeto de los derechos, pues pudieran establecerse sin mayor problema. Es cierto que hubo actos de violencia, golpes de Estado, guerras civiles, pero no afectaron la dinámica del sufragio en términos de ir consolidando una cultura política determinada. La gente comenzó a votar, a resolver pues el problema de designar a las autoridades a través del sufragio, y por eso podemos decir que desde el siglo XIX se va tejiendo en Costa Rica una cultura política del voto, que otras sociedades no la lograron tejer así. Si hacemos un repaso de países como Nicaragua, como Haití, o en México, por ejemplo, que aunque la figura del sufragio está contemplada en las constituciones, en muchas regiones, o en esos países pequeños, Haití, Nicaragua, por ejemplo, Honduras, en el siglo XIX, lograr que se insertara el sufragio como práctica fue muy difícil. En Costa Rica, por el contrario, se logró establecer desde muy temprano, insisto, a pesar de ciertas situaciones de violencia política, y por eso es que podemos hablar de que la práctica constante del sufragio, la práctica amplia del sufragio, contribuye a que se genere una cultura política. Claro, con una limitación importante del voto femenino, las mujeres no votaban, eso por supuesto que es una debilidad del sistema que se teje en el siglo XIX, y fue hasta muy tarde con la Constitución de 1949 que se reconoce el sufragio femenino. No obstante,
pues hay que indicar que esas sociedades que sí, que eran machistas, que eran patriarcales, que consideraban que eran los hombres los que podían estar en el escenario público y las mujeres las reducían al espacio doméstico, pero a esos hombres con amplitud se les permitió votar. Y por eso, pues, se estableció entre la sociedad la idea de que el sufragio era la forma para resolver los conflictos. Y el sufragio implica, pues, toda una visión, por lo demás, relacionado con el respeto al disenso, a la opinión contraria. No podemos concebir una sociedad donde pues se pretenda resolver el problema de la designación, o el gran reto de la designación de los gobernantes, si no hay un respeto a la voluntad o a la opinión contraria. Por eso, pues, un principio fundamental de la democracia es el respeto al disenso o a las opiniones distintas. A finales del siglo XIX, pues se da un avance aún mayor en la construcción de la democracia cuando surgen los partidos políticos. Digo que es un avance porque es una forma de lograr que la dinámica política tenga una expresión de mayor calidad al sustentarse en el debate de ideas. El partido político tiene como una de sus características la presencia de un programa político, es decir, puede ser una ideología, pero al menos se le dice a los ciudadanos, nuestra aspiración es esta, queremos lograr ciertos aspectos en la sociedad, de cambios en el Estado, en la economía, etcétera. Los ciudadanos determinarán si coinciden o no con ese proyecto político. También un partido político es una organización, hay una voluntad de poder, y por eso compite, pero en el contexto de fines del siglo XIX se torna una herramienta necesaria para, en una sociedad cambiante, lograr una mayor movilización de la población. Es una sociedad compleja, entonces se requieren estructuras más complejas para esa movilización. Previamente, las elecciones eran un ejercicio, pues, a partir de facciones, grupos, pues, más de ocasión. Y señalo esto que pareciera un detalle, porque sirve para reflexionar. Y hoy en día, nosotros, si hablamos de la figura de los partidos políticos, ¿cuánto cumplen los partidos políticos con esa finalidad de lograr la satisfacción de intereses individuales, ciudadanos, a partir de un proyecto político previo? Hablamos de ideologías, hablamos de pensamiento socialdemócrata, pensamiento comunista, pensamiento liberal. Bueno, los partidos políticos se basan en eso, en hacer propuestas, en presentar proyectos políticos y en decirle a la ciudadanía qué es lo que quieren hacer en el ejercicio del poder. Eso que se comienza a desarrollar, como lo dije, desde fines del siglo XIX, es algo que se va consolidando en el siglo XX, y por eso, pues, la participación ciudadana se torna, pues, intensa. Hubo un momento, ya no lo vemos, pero un momento en que la política llega a tener ya manifestaciones de mucha, digamos, una expresión muy intensa, tanto que se hacían plazas públicas, los partidos movilizaban a las personas en grandes manifestaciones en las calles. Recordemos todavía las elecciones de 1990, con miles de banderas, se llenaba la Avenida Segunda. Bueno, esa fue la culminación de lo que los partidos políticos comenzaron a construir en términos de integrar a la población y ser ellos, partidos políticos intermediarios entre la población y el Estado. Pero eso ha cambiado. Todo este proceso, pues, claro, las sociedades cambian, no podemos considerar que todo va a seguir igual, pero eso ha cambiado, y es ahí donde yo creo que podemos hacer una reflexión, porque hay ciertos aspectos que podrían llevar a considerar que la gente cree menos en este sistema de votación, en el sufragio, que la democracia pues ha venido entrando en un proceso de debilitamiento. Y digámoslo de esta forma, como para terminar esta primera parte con una gran idea. Cuando hablaba del absolutismo, pues los reyes, esos monarcas sobre qué base lograban la obediencia. Bueno, sobre la idea de la voluntad de Dios. Se decía, el rey es rey por la voluntad de Dios, entonces las personas tenían que someterse a esa voluntad
Eso le daba legitimidad al monarca. Hoy en día no partimos de eso. Ningún candidato va a decir que está ahí por la voluntad de Dios. Está ahí por la voluntad de los ciudadanos que sufragan, que ejercen el sufragio, por la voluntad de hombres y mujeres que votan finalmente, y que eso genera una elección. Bueno, ese resultado es lo que confiere legitimidad. Puede haber muchas críticas a los gobernantes de turno, contra doña Laura Chinchilla, contra don Guillermo Solís, contra el actual presidente, pero nadie pensará, o al menos si hay alguien que lo está pensando, serán minorías, grupos pues muy pequeños, que consideren que un gobernante no es legítimo y que entonces habría que desbancarlo. Bueno, lo cierto es que todos consideramos que estos gobernantes son legítimos. La legitimidad es un valor fundamental porque llegaron al poder gracias a las reglas del juego establecidas. Y los gobernantes, claro está, tienen que respetar esas reglas. Si algún gobernante pretendiera pues violentar la constitución política y asumir poderes que no tiene, pues eso le restaría legitimidad y facultaría que la población se rebelara, como ha sucedido en otros países, cuando ante un gobernante que, a pesar de llegar al poder gracias al sufragio y respeta las normas de la Constitución o su mismo marco de poder, pues ahí va erosionándose y pierde legitimidad. Pongo un ejemplo del norte, regreso al ejemplo de Nicaragua. Correcto. Hay una dictadura, hay una dictadura porque aunque Daniel Ortega en 2006, 2007 gana las elecciones, su pervivencia en el poder se deriva de la represión y de haber violentado el orden constitucional. Consecuentemente no es un presidente legítimo, no lo es porque si la población no lo quiere ahí, y él tiene que estar reprimiendo utilizando la policía. De hecho es un estado policial para permanecer. En las últimas elecciones, entre comillas, que hubo en Nicaragua, pues la gente no fue a votar. Las imágenes que hay, las ciudades vacías, por supuesto, un número pequeño de pertenece al Frente Sandinista que fueron a votar, pero son una minoría, porque ya la gente no cree en el sistema. Además de eso, don Hugo, hemos visto cómo este tipo de países donde ha venido sucediendo esto, vienen sumando los tres poderes en uno solo, es decir, desde el poder ejecutivo se nombra jueces, se quitan magistrados, se cierran algunas secciones de la corte, qué sé yo, la corte constitucional desaparece o ponen amigos para que les den resoluciones a favor. Igualmente en lo que es el parlamento o asamblea legislativa, donde desoyen, ignoran las decisiones que se toman en el Parlamento de una manera impositiva totalmente. Don Hugo, ¿qué le parece si usted nos permite ir a una pausa de mitad del programa? Interesantísimo, por eso no lo hemos interrumpido, les hemos estado siguiendo esta disertación suya sobre el sistema electoral y democracia en Costa Rica de una manera muy atenta. Son muchos los conocimientos suyos como docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y para nosotros es un gusto escucharlo y un placer escucharlo acá en Horizontes. ¿Me permite ir a una pausa, por favor, don Hugo? Claro que sí, mucho gusto. Gracias, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy con el doctor Hugo Vargas González, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. El tema de hoy, por si llegó tarde, sistema electoral y democracia en Costa Rica. Esa democracia que muchas veces algunos manosean y también, por qué no decirlo, muchos ciudadanos no valoran la democracia, y entonces empiezan a ver como correcto algunos sistemas impositivos de otras naciones, como lo ha expresado don Hugo acá en Horizontes, y hay que tener cuidado. Dejémosle a nuestros hijos un país en democracia, un país donde puedan acudir a las urnas, un país donde se respete la opinión de los demás. Por eso hemos venido insistiendo acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, durante estos 16 años, en que en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Esa es nuestra frase, ese es nuestro eslogan, eso es lo que nos dio nacer a nosotros, y ustedes, los que nos acompañan durante todos los días, son testigos de honor. Nosotros no le vamos a decir jamás por quién votar, pero sí
sí, como programa de cultura ciudadana, le invitamos y le recordamos el compromiso con la patria de salir a votar. ¿Por quién? Por quien usted decida. Que es que ningún candidato es 100% lo que yo quiero. Desde luego que no va a encontrar un candidato 100%. Les he puesto el ejemplo y lo reitero una vez más. Ni en nuestras familias, nuestros hijos son al 100% lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tienen criterio propio, porque ellos tienen diferentes entornos, tienen diferentes amigos, es otro tiempo, nacen ahora con la tecnología de la mano, nosotros tuvimos que irnos acostumbrando a la tecnología, así como ahora don Hugo nos recordaba las manifestaciones políticas que se daban hace muchos años con las manifestaciones de fuerza, las plazas públicas, etcétera, etcétera, la cantidad de banderas, la mayoría de esas cosas desaparecieron. ¿Por qué? Porque se sumó la tecnología. Ahora estamos hablando de radio, hablamos de televisión, hablamos de redes sociales, hablamos de transmisión por Facebook, etcétera, etcétera, hablamos de los famosos memes. Todo eso ha venido a cambiar las cosas. Pero lo que no cambia y no debería de cambiar es la importancia de la democracia. Ustedes y nosotros tenemos un compromiso con Costa Rica. Y no importa si su esposa piensa diferente, no importa si su esposo va a votar por uno diferente a usted, señora, o si sus hijos, como en mi caso, mis hijos tienen criterios diferentes, y que los voy a desconocer por eso, jamás. Lo que hay que hacer es respetarlo, se puede compartir, se puede tratar, inclusive la realidad de las cosas es que uno cuando expone los argumentos del por qué uno prefiere a uno contra el otro, uno siempre va a está tratando de convencer a la otra persona, pero si no se le convence, se respeta. Así es que todos a defender la democracia, que eso es lo más importante, y el 3 de abril a votar por quien usted quiera, como tiene que ser. Vamos a ver, les voy a recordar que para el lunes, en horas de la mañana, el lunes 28, la Cámara Nacional de Radio, cosa que aplaudimos y nos agrada, tendrá una cadena nacional con un cara a cara, con un conversatorio con los dos candidatos, con José María Figueres y con Rodrigo Chávez. La Cámara Nacional de Radio, ustedes van a escuchar el lunes todas las emisoras del país que pertenecen a la Cámara Nacional de Radio, que son como el 98%, enlazadas para escuchar un conversatorio con la finalidad de que nos podamos informar todos y todas. Rodrigo Chávez y José María Figueres en un conversatorio en las emisoras asociadas a la Cámara Nacional de Radio. Por esa razón, nosotros, el programa de Cultura Ciudadana Horizontes, va a iniciar hasta las 8 de la mañana cuando finalice esta cadena especial. Nosotros, agradecidos sinceramente con la Cámara Nacional de Radio, el gerente general de la Cámara Nacional de Radio, que es, de Radio Centro, que pertenece a la Junta Directiva, don Ronald Hernández, nos comunicó la decisión de la Junta Directiva, cosa que nosotros aplaudimos. Gracias, don Ronald Hernández, por comunicarnos esto, y nosotros vamos a estar finalizando el programa de la Cámara Nacional de Radio, inicia Horizontes. Así es que el lunes vamos con un horario diferente, pero aplaudiendo y reconociendo, y desde luego que vamos a estar nosotros poniendo mucha atención sobre este programa tan especial que va a ser la Cámara Nacional de Radio. Ahora sí, vamos a una pausa y retornamos en breve. Recuerden, somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En Horizontes su opinión es importante. Llámenos al 2240-7373 o al 2240-1042. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Porque me he venido cuestionando desde hace años la justicia costarricense, me di a la tarea de buscar significados y conceptos relacionados para ver si logro superar mi condición de dudoso ignorante. Pero es tal la cantidad de criterios que encontré, unos muy filosóficos y otros demasiado concretos, que terminé con la misma duda y sigo pensando que no hay justicia en mi país. Por eso, con el mayor de los respetos a juristas especializados y gente de letras, me voy con un ejemplo de la vida diaria que por simple pueda expresar lo que siento. Suponga que usted está en una casa cerca de la hora de almuerzo. Tienen una buena cocina, bien equipada, y usted ve a la persona a cargo con ollas calientes, legumbres, carnes, etcétera, en las manos. Pregunta si va a haber almuerzo y le dicen que sí, que claro, que mañana
a las 8 de la mañana lo van a servir. Pregunto, ¿va a haber almuerzo o lo que servirán es desayuno mañana? Yo digo que no hay almuerzo. Bueno, yo veo un poder judicial aparentemente fuerte, un conjunto de leyes, división de poderes, fiscales, jueces y magistrados, y los veo con grandes edificios y muchos recursos en las manos. Les pregunto que si va a haber justicia y me dicen que sí, pero no hoy. El caso de un expresidente sin resolver desde hace 4 gobiernos, el de la trocha desde hace 3, el del cementazo hace 2, cochinilla el de este gobierno, solo por citar los más sonados. Siguen en la cocina sin salir nada de ahí, mientras los ticos esperamos en la mesa. Si la justicia para hacerlo debe ser pronta y cumplida, como la nuestra no la veo pronta, creo que no es cumplida. ¿Será justicia? Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Ya regresa Horizontes, con los temas que a usted le interesan. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Les recuerdo, el lunes tenemos horario especial. Hay cadena de la Cámara Nacional de Radio, desde luego que Radio Centro se va a sumar, así es que nosotros vamos a empezar cuando termine la cadena de la Cámara Nacional de Radio. El programa Horizontes iniciará a las 8 de la mañana cuando finalice el conversatorio entre José María Figueres y don Rodrigo Chávez en los micrófonos de la Cámara Nacional de Radio. Así es que invitados siempre para que nos acompañen en un horario diferente solamente por el día lunes. Gracias a todos y ojalá que usted pueda escuchar esa cadena nacional con este conversatorio, porque hay que informarse antes de votar. Hay que informarse antes de votar, y eso es un esfuerzo de la Cámara Nacional de Radio y todas las emisoras unidas para que los costarricenses tengamos la mayor cantidad de información de manera transparente. Ojalá, eso sí, ojalá, digámosle a Diosito y a los candidatos que tengan la capacidad de dejar ya los ataques personales y que nos digan no solamente los diagnósticos, porque eso es como una trampa. Los dos nos dan un diagnóstico. La seguridad ciudadana está muy mal en nuestro país. Bueno, eso lo sabemos todos, pero ¿cómo lo va a resolver? Eso es otra cosa. Tenemos una Cancillería muy débil. Ya Costa Rica no brilla internacionalmente como una de las democracias más consolidadas del mundo. Bueno, sí es cierto, pero ¿a quién van a poner? ¿Y cuáles son los cambios que se van a dar? Tenemos una economía estancada, no se logró reactivar en los últimos años, antes de la pandemia y después de la pandemia, para que no sirva de excusa. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? O sea, tenemos que saber el cómo. Ojalá que lo aprovechen los dos candidatos, qué es lo que necesitamos saber antes de votar. No votar simplemente por una posición en contra de o a favor de. Eso no nos dice nada. La democracia, hoy que estamos hablando del sistema electoral y democracia en Costa Rica, se defiende con una buena información y se defiende a la hora de emitir el sufragio en libertad, como todos vamos a acudir el próximo 3 de abril, si Dios lo permite. Continuamos con el doctor Hugo Vargas González. Antes voy a leer algunos mensajes. Por ejemplo, aquí don Carlos Manuel Echeverría Esquivel, que ustedes lo han escuchado acá participando en Horizontes, también dice, siempre con temas atractivos, gracias. El licenciado Oscar Salas Porras de Canagro dice, gracias Edgar, excelente el programa. Saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías, que va camino a la clínica Betel, allá al costado este, donde atiende el doctor Álvaro Salas Mejías, excelente médico internista. Atiende allá en la clínica Betel, al costado este del antiguo hospital de Heredia. Ahí está el doctor Salas Mejías, que va camino a su
Consultorio. Saludamos también a don Sheldon Halsenstein, nacido en Inglaterra, costarricense de corazón, los amigos del OIJ de Cartago que se hacen presentes acá en Horizontes. Dice por acá un mensaje: hay que salir a votar el 3 de abril, mi voto es para Rodrigo Chávez. Bueno, hoy no estamos hablando de política partidista, pero lo leemos también, no hay ningún problema. Marielos Robledo dice, doña Marielos dice, nos dice un mensaje que nos envía por acá: buenos días, excelente el programa, muchas gracias. Ok, dice otro por acá: buenos días, don Edgar y su invitado, y a los oyentes del programa número 1 Horizontes, muchas gracias por esos conceptos. Es un país que tenemos, Costa Rica es un país que tiene que mejorar mucho en lo de democracia, en lo que a democracia se refiere. Sí somos la mejor de Latinoamérica, pero tenemos mucho que ir alimentando, y en la campaña pasada y en esta se están presentando algunas debilidades, más que todo con algunos medios de comunicación que favorecen a algunos candidatos. La pasada se fueron en contra de Fabricio y esta se nota que van en contra de Chávez. Muchas gracias, don Edgar. Soy Rachel. Gracias, Rachel, por ese mensaje y esa reflexión que nos envía usted. El amigo Hakuna Matata dice: tenemos una bendición de poder ir a votar cada 4 años, y ojalá el pueblo lo tenga claro y aproveche ese privilegio, pero también ese deber. Dice Hakuna Matata. Gracias. Un amigo acá que no tiene nombre dice: muy interesante, aquí estoy en sintonía. Jonathan Navarro desde Alajuela dice: feliz viernes para todos, excelente el programa. El licenciado Maynor Anchía Angulo de ANEP, seccional Fuerza Pública, dice: salúdeme al doctor Hugo Vargas, dice don Maynor Anchía. Don Adelicio Valverde dice que está excelente el programa. Saludamos a don Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del organismo de investigación judicial. Igualmente, doña Carmen Antillón dice: excelente el programa, toda una cátedra de la importancia de la democracia. Hay que fortalecerla y hay que alimentarla. ¿Cómo? En el día a día, participando, como dicen ustedes en Horizontes, una democracia participativa por parte de los ciudadanos. Gracias, doña Carmen Antillón. El doctor Carazo nos dejó un mensajito por acá que lo tenemos guardado. Dice el doctor Carazo, dice: buenos días. Gracias, Horizontes, por traernos a este profesional, el doctor Vargas, excelente profesional, nos está dando una enseñanza de lo que hay que defender. Nosotros, los que tenemos muchos añillos, dice el doctor Carazo, dice, sí tenemos presente los horrores de la revolución del 48, aunque fue un periodo corto, sí lo recordamos. Así es que esta generación y las que vienen tienen que seguir fortaleciendo y nutriendo la democracia. Adelante Costa Rica, y todos a salir a votar por quien quiera, como dicen ustedes. Bueno, gracias al doctor Carazo. Retornamos con el doctor Hugo Vargas González, nos quedan 10 minutos de programa exactamente. Doctor, hay algunas situaciones que han cambiado, y cambia porque también ahora estamos con redes sociales y lo que es información y desinformación de algunos medios de comunicación, no todos, o lo que son verdades a medias. Esto también obviamente atenta contra la democracia y la transparencia en la información. Le escuchamos con mucha atención, doctor Hugo Vargas González, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Y efectivamente, pues los retos de la democracia actualmente son muchos, y uno de ellos tiene que ver con la desinformación. Las personas toman sus decisiones por muchos aspectos relacionados con su vida personal, con su proceso de formación, con sus prejuicios, llamémoslo así, con las experiencias, con su subjetividad, al fin y al cabo. Pero también hay formas de manipulación que se tejen y que pretenden orientar esa visión que tienen las personas sobre las cosas. Pues bueno, la propaganda, por ejemplo, siempre remite a una sola versión de las cosas, es quien emite el mensaje. Pero también podríamos decir que este mensaje es una interpretación que se tiene sobre la misma base de lo que venía diciendo antes, ideologías, prejuicios. Pero ya cuando hay una actitud de líder a propósito para generar un resultado a partir de mentiras, de lo que llamaríamos una visión conspiranoica, pues entonces ahí caemos en un espacio de ya pues esos niveles de manipulación tienden a ser peligrosos, porque no buscan orientar solamente la voluntad de los votantes hacia alguna persona o hacia el partido político,
sino que muchas veces pretenden erosionar las bases de la convivencia democrática y generar pues situaciones en donde las personas comienzan a desconfiar de las instituciones, desconfían por ejemplo del cuerpo electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, y caigamos como en nuestra realidad, pues el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido un garante de los procesos electorales desde 1949. Antes de 1949, pues Costa Rica tuvo un breve periodo por el Consejo Nacional Electoral, por la ley electoral de 1946, pero antes era el gobierno quien organizaba las elecciones, y eso generaba algunos problemas de confianza. No obstante, pues Costa Rica tuvo estabilidad política, los gobiernos que entraban y salían, lo hacían a partir de elecciones, y lo hacían cumpliendo con todos los periodos presidenciales, así desde finales del siglo XIX. No, salvo la situación con las elecciones y la dictadura de los Tinoco, en Costa Rica no hubo una ruptura del orden constitucional. Bueno, también estuvo el mes que salió del poder Teodoro Picado por la guerra civil del 48, pero en adelante también ha continuado ese sistema de estabilidad. El Tribunal Supremo de Elecciones ha cumplido su rol ahí. Y estos discursos conspiranoicos lo que hacen es, entre otras cosas, generar dudas sobre la transparencia del tribunal. Y se inventan muchas cosas. Y también comienzan a hablar mal de los medios de comunicación en términos generales, porque lo que se pretende es generar dudas, generar sospechas. Y entonces, pues cuando usted se quita, le quita legitimidad, le resta legitimidad a las elecciones, le resta legitimidad a los medios de comunicación, y comienza también a buscar erosionar la confianza en otras instituciones que tradicionalmente tenían pues una buena representación, digamos, la Procuraduría Nacional de la República, y ahí podemos seguir. Pues claramente eso afecta al conjunto del sistema político. No voy a atribuir la responsabilidad del debilitamiento del sistema político solamente a esta manipulación y los grupos que hay detrás, porque evidentemente también quienes ejercen cargos de poder tienen una notable responsabilidad en que las personas dejen de creer. Cuando hay actos de corruptela, tipo caso Diamante, tipo caso Cochinilla, ya tuvimos Ife Alcatel o la Castichel, tuvimos el caso del Banco Ángel, del Fondo de Emergencias, y podemos irnos para atrás, bueno, o para adelante, que también en el interín hubo otras situaciones que tuvieron que ver, por ejemplo, con asignaciones familiares, los malos manejos que tuvieron ahí, los actos de corrupción, o cuando los políticos no satisfacen las necesidades de la población, y vemos que en los últimos 30 años los niveles de pobreza se han mantenido constantes, alrededor del 20%, y eso no disminuye, o los niveles de desigualdad aumentan. Costa Rica se centroamericaniza en sus indicadores económicos. Usted ahora hablaba como Costa Rica era una democracia ejemplar. Hace un tiempo, bueno, también era un sistema económico ejemplar, porque aunque no era un país dentro de los cánones de llamado desarrollo, sí era un país que había alcanzado niveles de ingresos medios, y donde la distribución de la riqueza y la satisfacción de necesidades fundamentales en salud, en educación, en empleo, se lograba satisfacer en gran medida. No vamos a ignorar que había problemas, pero el sistema desarrollista había logrado generar un mejoramiento de las condiciones, niveles de pobreza de más del 50%, llegaron a niveles del 28% en negativo del 80%, y después hubo un estancamiento en esa, digamos, curva descendente, al punto que la pobreza no se logró disminuir desde hace, como le dije, 30 años. Entonces ahí, pues claramente también la gente pues deja de creer. Cuando el mal ejemplo de los políticos, y aquí, aunque no vamos a hablar, bueno, ya estamos terminando, pero el tema de ir a los partidos políticos, pero cuando los candidatos presidenciales dan un mal ejemplo en los debates y se dedican a insultar y se dedican a actuar conforme a conductas nada cívicas en términos de dar una lección de educación, cuando renuncian a la propuesta y renuncian al diálogo y acuden al circo, pues también ahí generan un mal ejemplo y conducen a que las personas vean la política como algo poco serio.
Y el problema es que la política es algo muy serio. El asunto es que la política es algo muy serio. La democracia no es un carnaval. La democracia es un diálogo, es un intercambio, es un control político. No se limita al sufragio, por supuesto. La democracia también tiene que ver con la participación constante en los partidos políticos, en la protesta ciudadana. Nos quedan 2 minutos de programa y casualmente eso era lo que le iba a pedir, una reflexión en cuanto al final, en cuanto a lo que es la democracia y por qué tenemos que acudir a votar el próximo 3 de abril. Bueno, la democracia, si nos vamos a una definición formal, es una forma de escoger gobernantes. Pero si vamos a una definición ampliada, la democracia es una forma de vida y de convivencia. La democracia supone ciertos valores, la democracia contiene ciertos principios que tienen que ver con el respeto a la dignidad de las personas. Cayendo al principio, cuando hablamos del renacimiento, cuando el individuo, hablamos de personas, mujeres y hombres, que les respetan su individualidad, es decir, es una persona que puede decidir sobre sí, no tiene que caer en prejuicios religiosos que le condicionen y le digan cómo debe actuar. Cuando las personas son importantes en sus expresiones y entonces es importante en su creación, son importantes en pues, su capacidad de pensar, cuando son importantes en sí, todo el objetivo del sistema político, sobre el fin del sistema político, entonces pues en esa línea entendemos que estamos en un sistema de convivencia democrática. Los regímenes absolutistas, las dictaduras, por ejemplo, no respetan esa dignidad de las personas. Ejercer el sufragio, participar del sistema político, opinar, cuestionar, porque hay que cuestionar a los gobernantes, pero también hay que reconocer cuando hacen cosas buenas. Involucrarse en los partidos políticos, pero también en los sindicatos, involucrarse en las asociaciones de desarrollo, en los grupos ambientalistas, involucrarse en toda forma de organización, eso también es ejercer democracia. Doctor, sinceramente, muy agradecidos. Aquí dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez que excelente su participación y nos agrega una frase, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez: democracia sin educación y sin participación es un barco sin timón, es lo que nos dice por acá el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Nosotros muy agradecidos con su participación, sinceramente hemos recibido una gran cantidad de mensajes, disculpas a los oyentes porque no he querido interrumpir al doctor Hugo Vargas González, docente e investigador de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, hoy con su disertación y esto que nos ha venido a reflexionar con el tema sistema electoral y democracia en Costa Rica. Muchísimas gracias, doctor Hugo Vargas González, y esperamos seguir contando con usted. Muchas gracias a usted, don Edgar, por la invitación y estamos a la orden. Gracias, doctor Hugo Vargas González. Gracias a ustedes, amigos. Les recuerdo, el lunes estaremos con horario especial después de la cadena nacional de la Cámara Nacional de Radio con el conversatorio entre los dos candidatos. Así es que nosotros estaremos iniciando en horario especial a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones y hasta el lunes, si Dios lo permite. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión